Bienvenida, mujer en misión. Qué alegría tenerte con nosotros en este día. Bueno, antes de comenzar, te quiero invitar a que compartas en el chat de dónde te estás uniendo, de dónde nos ves. Y a partir de ahora, todo el resto de la tarde vamos a estar hablando en español. Así que una vez más, bienvenidos a este webinar llamado Mujer en Misión. Así que quiero ver si ya las personas se están conectando, si me están diciendo desde dónde nos ven, porque quiero darles un saludito. Yo les saludo desde la hermosa ciudad de Panamá. Soy María Elena, aquí en este honor, en esta tarde de ser su moderadora. Y vamos a ver aquí en el chat de dónde ustedes nos están saludando. Aquí veo desde Panamá. La panameña fue la primerita que llegó. Un saludo, mi paisana. También nos saludan desde Colombia, desde Puerto Rico, creo que también desde Perú, desde Valencia, Venezuela. Tenemos también desde Brasil, que nos están también viendo, desde Quito, Ecuador, desde Guatemala y a ver, desde Nueva Jersey. Wow, very good, desde Estados Unidos. Y bueno, tengo varias personas de diferentes países que también están aquí acompañándonos en esta tarde. De verdad que ayer fue un excelente día. Tuvimos a Showa Shanko, quien es la esposa de Bekele Shanko, el vicepresidente global del Movimiento Global de Iglesias, y estuvo compartiendo excelente, hablando acerca de cómo nosotras las mujeres podemos trabajar en conjunto con los hombres, entendiendo que Dios nos ha dado a nosotros dones específicos, talentos específicos, y no es una competencia, podemos hacerlo juntos. También tuvimos a nuestra querida Christine Schlottman, para los que no la conocen. Ella es una consejera certificada y estuvo hablando un tema muy especial acerca de cómo nosotras, mujeres en misión, también tenemos que prestar atención a nuestras emociones. Y me acuerdo de una frase, creo que la dijo Peter Escacero, que si no tenemos una buena salud emocional, no podemos decir que tenemos una buena salud espiritual. Así que ayer fue un tremendo día y hoy no se queda atrás, porque hoy tenemos dos oradoras espectaculares. Claudia Cano desde Colombia, que pronto la voy a presentar aquí para que ustedes la conozcan, y nuestra querida Luchi Leiva, que también va a estar hablándonos más adelante acerca de temas que yo sé van a ser de edificación para tu vida y también para mi vida. Así que bueno, damos muchas gracias a Dios por cada una de ustedes que se está conectando aquí en esta tarde. Entonces, en este momento, yo quiero también animarles a que si a través de las dos conferencias que vamos a estar viendo en esta tarde, usted tiene alguna pregunta, siéntase con la libertad de escribir estas preguntas allí en el área de los comentarios, porque luego vamos a tener al final de ambas, bueno, al final ya de las dos, vamos a tener un panel con ambas oradoras en donde usted va a hacer las preguntas y ellas van a estar respondiendo esas inquietudes que puedan surgir a través de este webinar. Bueno, en este momento es un honor para mí presentarles a nuestra primera oradora. Ella es licenciada en Teología por la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, o FLET, y está titulada y certificada como coach de vida por la Universidad Iberoamericana de Liderazgo UNILID. Ella es conferencista internacional en los temas de liderazgo, discipulado y familia. Hace 30 años, junto con su esposo, fundaron los Centros de Formación y Liderazgo, conocidos como CENFOL, en Antioquia y Chocó, Colombia. Dirigen también la Federación CENFOL Antioquia-Chocó y la Iglesia Centro Cristiano La Gran Comisión en El Poblado. Casada hace 44 años con Pablo Cano, tienen 2 hijas casadas y 3 nietos, y ellos en la actualidad residen en Medellín. Así que demos la bienvenida a nuestra primera oradora, Claudia Inés Silva Ortiz. Claudia, bienvenida. Gracias, Mari. Qué alegría saludarte a ti y a cada una de las mujeres que aceptaron esta linda bendición. Qué buen final de este mes de marzo, el mes de la mujer, donde podemos perfectamente
seguir perfeccionando esa visión y quitar toda clase de confusión respecto a nuestro rol, a nuestro llamado y a eso maravilloso que el Señor nos ha dado y nos brinda. Y también en esta Semana Mayor, donde recordamos, conmemoramos y celebramos esa salvación tan grande que recibimos de nuestro amado Señor Jesucristo. Oro para que este tiempo, esta enseñanza, nos anime a cada una a seguir adelante en ese llamado maravilloso que el Señor nos ha dado. Y quiero hacer énfasis en esta palabra, el llamado que el Señor a ti y a mí nos dio hace tantos años. Es un llamado que es irrevocable y que implica cumplir esa misión. Qué buen nombre al movimiento de iglesias que a nivel de Latinoamérica y el Caribe eligió Mujer en Misión. Somos misioneras, tenemos un mensaje que compartir. Independiente de la temporada de vida en la que estemos, tenemos una misión que cumplir. Qué privilegio saber que podemos ser usadas para servir al Señor y para influenciar ese lugar y ese ambiente donde nosotras vivimos. Eh, Creo que nuestro amado Señor y su mensaje siguen siendo profundamente vigentes y siguen siendo la respuesta. Por eso el tema que me corresponde se llama así, Mujer hacedora de discípulos saludables hasta la cuarta generación. Qué tremenda bendición saber que tú y yo somos esas mujeres llamadas. Es un privilegio ser parte de ese inmenso número de hombres, varones y mujeres que estamos ayudando al cumplimiento de la gran comisión en esta generación. Más adelante trato de ampliar el concepto de hombres y por qué pongo entre paréntesis varones y mujeres. Es un llamado personal que hemos recibido. Es un llamado a seguir ayudando al cumplimiento de la gran comisión. En esta generación, en la temporada de vida que estamos, ya sea que estemos más jóvenes, un poquito menos jóvenes, que ya tengamos, ya seamos suegras, ya seamos abuelas, ya tengamos esa temporada de vida tan real y tan cercana a nosotras. Es emocionante poder entender que en medio de ella podemos seguir ayudando a cumplir la gran comisión. ¿Se imaginan el propósito que esto trae a nuestras vidas? Qué saludable es abrazar esta misión que hemos recibido directamente de Jesús, porque como mujeres allí donde estamos, estamos llamadas a seguir haciendo lo que el Señor Jesús nos enseñó que nosotras hiciéramos. Por eso recordemos esa gran comisión que está allí en Mateo 28, 19 al 20. Yo creo que ustedes la recuerdan, creo que es una de las primeras citas que aprendemos cuando iniciamos nuestro proceso de discipulado y cómo llega a nuestras vidas esta gran comisión como resultado de muchas personas que en obediencia evangelizaron, discipularon, bautizaron y enseñaron lo que Jesús enseñó. No sé si tú recuerdas a esa persona que te discipuló hace tantos años. En mi caso, hace 48 años fui discipulada por una mujer que me enseñó las verdades extraordinarias que Jesús estableció. Y fue emocionante para mí, era muy niña, cómo el Señor me fue enfocando y me fue invitando a ser parte de la gran comisión en esta generación. Cada una de nosotras hemos tenido personas que nos han enseñado, que nos han discipulado. Y por eso nuestro tema tiene que ver con nosotras seguir siendo esas mujeres que también hacemos discípulas, que hacemos discípulas, que le enseñamos a otras para que estas otras le enseñen a otras y estas otras a otras y así sea un mensaje generacional, porque pasó con nosotras y que he llamado pedir, hacer exactamente lo mismo, seguir afectando e influenciando a otras mujeres. Quisiera pasar a contarles un poco de mi historia. Si quieres,
puedes volverme a la pantalla, Anita, por favor, para que podamos conversar y poderles contar un poco del por qué es tan apasionante, en mi caso, el discipulado. Como les mencioné anteriormente, fui discipulada hace muchos años, siendo muy joven. Y desde ese momento, estando en la universidad, me hicieron el desafío, como estoy segura ustedes también se lo hicieron, de seguir haciendo lo mismo. Tengo aún en mi mente el recuerdo de esa primera vez que me enseñaron a compartir las 4 leyes. ¿Se acuerdan de ese folleto? Y después, como la persona que estaba en la universidad me presentó a esta persona unos días después en las reuniones que hacíamos y me dijo, Claudia, ahora vas a discipular, vas a compartir lo que a ti te enseñaron, vas a exactamente a decirle lo mismo. Para ese entonces ya estaba haciendo los cursos de capacitación, todos aquellos materiales e inicié. ¿Saben qué es interesante? Que recuerdo aún cómo estaba vestida y lo más curioso es que estaba estrenando zapatos. Recuerdo como si fuera ayer ese momento. Estaba muy nerviosa, pero qué emocionante como Estela, mi primera discípula, recibió el mensaje de seguridad y salvación. Me sentí absolutamente feliz y con un anhelo de que llegara la próxima semana para continuar. Desde entonces hasta ahora he aprendido que el discipulado es el secreto y la clave para que nuestro mensaje trascienda. El Señor nos invitó a evangelizar, pero a ser discípulos, discípulos de Jesús. No son discípulos nuestros, discípulos de Jesús. En medio de esto recibí el llamado a dejar todo, a seguirle. Fue entonces cuando nos casamos con Pablo hace 44 años y desde entonces salimos de nuestra ciudad de Bogotá y allí donde fuimos enviados, empezamos a hacer discípulos, a establecer iglesias, a establecer células, a capacitar, a enseñar y a animar a que también ellas hicieran lo mismo. En mi caso, ese llamado con las mujeres fue muy claro y desde jovencitas hasta mujeres recién casadas, adultas, señoras mayores, nos tomamos y tomé la decisión de enseñarles a ser discípulas. He visto cómo las generaciones se han multiplicado, cómo algunas de esas primeras discípulas hoy están con sus esposos frente a países, frente a movimientos multiplicadores y aún permanecen en el tiempo y ya con sus años, como también yo ya los tengo, seguirlas viendo con su grupo de célula y cómo sus discípulas se siguen multiplicando y estas a la vez se multiplican. Es un discipulado de generaciones. Y tú y yo tenemos ese privilegio inmenso, porque el Señor nos llamó para que hiciéramos eso. Y quisiera ahora que fuéramos para ver el respaldo escritural de cómo las mujeres, junto con los discípulos, fueron también discípulas de Jesús. Aunque no fueron llamadas así en el Evangelio, estas mujeres tenían las características de los discípulos y a la luz de eso, los evangelistas, tanto Mateo como Marcos y Lucas y aún Juan, las nombran y nombran de las dos, hacen énfasis en las dos características que estas mujeres tuvieron. Ahí están apareciendo las citas de la escritura que me gustaría que si es posible tú puedas abrirla. Y ahí quisiera que leyéramos específicamente la cita que está en Mateo, capítulo 25, 55 y 56. Dice así la escritura. Estaban allí muchas mujeres. Recordemos que estamos en el momento de la crucifixión, cuando Jesús ya está muriendo, cuando ya pasó esa terrible, terrible momento que Él eligió vivir para darnos la salvación. Y dice Mateo, este evangelista, que este grupo de mujeres las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Quiero resaltar las dos características
que Mateo resaltó en este grupo de mujeres que estaban viendo de lejos la crucifixión de Jesús. Dice el evangelista que estas mujeres seguían a Jesús para servir. Exactamente las mismas características que él le pidió a los discípulos que ellos eligieran. Cuando él llamó a sus discípulos, les pidió que lo siguieran y que le sirvieran. Este grupo de mujeres tenían esas mismas características. Marcos también las menciona y en este Evangelio de Marcos, él incluye a Salomé y en el Evangelio de Lucas aparece Chuza y Juana, ¿recuerdas? Y cada una de estas mujeres tenían estas características. Mujeres que seguían a Jesús y le servían. Creo que tú y yo, sin temor a equivocarme, recibimos ese llamado de Dios a seguirlo. Tanto así que hace tantos años dejamos todo por seguirlo. En mi caso, yo dejé todo, mi familia, mi casa, todo mi futuro, por seguir a Jesús y servir. Luego, desde el Evangelio podemos ver que estas características de los discípulos las tenían estas mujeres. Mujeres que aunque no las llama así el Evangelio, eran mujeres que seguían a Jesús y le servían, llamadas a seguir con este grupo de hombres cumpliendo la gran comisión en esta generación. ¿Cuál fue las promesas? Las promesas de Jesús para ellas y para nosotras. ¿Recuerdan esta promesa? Creo que es una de las promesas que en esos momentos de inseguridad, en nuestro llamado a seguir y a servir a Jesús, se vuelve real en la medida que creemos. Dentro del proceso del llamado que hemos tenido junto con Pablo de establecer iglesias, hemos visto cómo Dios ha estado con nosotros. Hemos visto y sido testigos de cómo aquellas discípulas que eligen seguir y servir al Señor pueden disfrutar de su seguridad, de su protección y cuidado. Cómo a pesar de que ya no están en nuestro país, sino en otras partes del mundo, el Señor sigue bendiciendo la obra de sus manos. Las promesas de Jesús siguen siendo reales para ti y para mí. Y en medio del discipulado, en medio de esa tarea preciosa de seguir y servir al Señor, sus promesas son reales. Claro que tenemos un llamado como esposas, como mamás, como amas de casa, cuidar nuestros hogares. Eso es también parte de nuestro llamado, pero no es todo el llamado. Hay un llamado claro de seguir nosotras siguiendo y sirviendo al Señor, enseñando lo que Jesús nos enseñó. Esta otra promesa que también aparece y conocemos de Hechos 1:8 habla del poder, ese poder de Dios que recibimos cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo y nos hace testigos en todas partes. Yo recuerdo que siendo muy joven, recién casada, en la ciudad de Valledupar, cuando yo iba a discipular a una señora que era mayor que yo y estaba viviendo una situación muy difícil con su esposo. Y yo le quería a ella enseñar las promesas de Dios, el poder de Dios, lo que significa la presencia. ¿Recuerdan esas columnas sobre el único fundamento? Cuando le recordaba yo a ella, yo recuerdo que me interrumpió y me dijo, Claudia, ¿tú qué me puedes enseñar a mí si tú no has vivido lo que es el divorcio? Tú no sabes lo que es la infidelidad de un esposo. Tú no conoces el dolor y el sufrimiento. Yo recuerdo, ella se llamaba Socorro. Yo le dije, Socorro, tú tienes razón. Gracias a Dios no he vivido esa experiencia, pero gracias a Dios la palabra de Dios está por encima de mi propia experiencia. Y cuando tú aprendes a hacer de Jesús el Señor y el Salvador de tu vida, ese dolor es cambiado por seguridad y por poder, por perdón, para restaurar tu hogar. Ella se quedó en silencio y me dijo, continúa enseñando. Miren, el poder de Dios es real cuando nosotras le enseñamos a otras de Jesús. Quizás no tenemos ni vivimos esas experiencias que ellas tienen, pero sí tenemos el poder del Espíritu Santo y su palabra que nos permite ser testigos ahí en medio de la temporada de vida
que ellas estén pasando. Luego las promesas de Jesús, y hay más. Ustedes saben que hay muchísimas más, pero quise recordar estas que las hemos escuchado tantas y tantas veces, porque no se nos pueden volver, como decimos aquí en Colombia, paisaje. No son frases que están escritas para que las pongamos en cuadros hermosos o en una gorra o en una camiseta. No, son reales para nosotras cada día. Él está con nosotros todos los días y su poder es parte de nosotros. Pasemos a recordar el gran encargo que Jesús nos dio. Este encargo fue dado a hombres y mujeres. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿recuerdan lo que Pablo le dijo a Timoteo? Encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos, para que ellos enseñen también a otros. Esta cita de segunda de Timoteo 2:2 sigue siendo vigente para nosotras hoy. Porque ustedes y yo, además de ser testigos, estamos en esa palabra de hombres. Les dije anteriormente que había puesto en paréntesis junto a la palabra hombres, varón y mujer. Porque esto no es algo exclusivo para los varones. Nosotras también hemos recibido este encargo maravilloso que Dios nos ha entregado. La palabra hombres fieles es griega y es antrópolis, que es plural, y es una palabra que incluye y abarca a hombres y mujeres. Tú y yo somos testigos. Hemos visto de Dios su protección, su provisión, su cuidado, su sanidad, sus milagros. Hemos recibido de Él un llamado. Se nos ha entregado ser parte de la gran comisión. Tú y yo somos esas mujeres idóneas, capacitadas para que enseñemos también a otros, para que enseñemos también a otras. Este encargo el Espíritu Santo se lo entregó a Pablo para que él se lo escribiera a Timoteo y a su vez nosotros lo recibimos. Hoy somos nosotras esas testigos. Hoy somos nosotras esas mujeres idóneas. Estamos viviendo una terrible confusión, terrible época de confusión. Y muchas mujeres, aún cristianas, no tienen claro cuál es su rol, cómo es la voluntad de Dios. No son discípulas, no han sido discipuladas. Qué bueno nosotras entender que este encargo sigue siendo para nosotras real. Tenemos las promesas de Dios, tenemos su poder, tenemos el mensaje. Lo que él anhela es que nos dispongamos a sacar de nuestras agendas, de nuestras tareas diarias, esos espacios para discipular a otras mujeres, porque la gran respuesta para sus vidas sigue siendo Jesús. La respuesta para hoy sigue siendo Jesús y es el discipulado, la tarea vigente, apasionante y un privilegio realizado. Quiero contarles, dándole las gracias a Dios, que mis hijas fueron discípulas. Mis dos hijas fueron mis discípulas y tuve el privilegio de llevarlas a los pies de Jesús, de enseñarles los pasos iniciales para su crecimiento espiritual. Pude tenerlas por un tiempo en células de crecimiento y hoy cada una de ellas está sirviendo al Señor. La mayor es pastora en su iglesia allí en Estados Unidos y la menor está trabajando y sirviendo con niños y discipulando mamás jóvenes como yo. Nuestras hijas, qué privilegio saber que ya no son nuestras hijas, sino que son hijas de Dios, son hijos de Dios. Porque esa tarea de discipular, empezando por nuestros propios hijos, nosotros lo podemos hacer hoy. Por eso escribí esto, que es apasionante y es un privilegio que realiza hasta el final. Y en Tito, capítulo 2, quisiera que ustedes me acompañaran y buscásemos esta cita, porque creo que ya saben a qué me refiero.
esa tarea de parte de Dios para nosotras. ¿Se acuerdan esa invitación que se nos hace? Se me perdió Tito, pero ya lo voy a encontrar. Se los prometo que ya lo voy a encontrar. Es emocionante estar con ustedes y se pone uno muy emocionado. Tito, capítulo 2, versículo 3 y versículo 5. Dice así, las ancianas, recuerdan, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, y que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, recuerdan, no sea blasfemada. Qué llamado tan extraordinario. Nosotras, ya en mi caso, literal, ancianas, podemos seguir siendo esas mujeres que discipulamos ahora. En este momento tengo un grupo de 7 mujeres jóvenes profesionales con esposos y con hijos y ver cómo en medio de las distintas situaciones que están viviendo situaciones muy difíciles de muerte, de separación, de pérdida, de temas de salud, de situaciones con sus hijos que están entrando en la adolescencia, que algunos ya son jóvenes, ver cómo ellas están aprendiendo a tener fe propia y cómo ya asimismo tienen ellas discípulas, aún en medio de sus pruebas, ya tienen discípulas y estas mujeres están enseñando a estas otras mujeres a amar y a tener una fe propia en Jesús. El discipulado es vigente, es una elección de vida que nos va a llevar a ver la gloria de Dios. ¿Y saben qué hace el discipulado? Nos da propósito, porque no importa la temporada de vida en la que estemos viviendo, el llamado que Dios te dio es hasta el final de nuestras vidas. La temporada de vida tan solo nos enfoca en el grupo de personas a las que nos debemos dirigir, pero no significa que terminamos. Podemos tener y ser pensionadas, aquí en Colombia se llama así, cuando ya se termina esa carrera laboral, pero nunca jubilarnos, porque con la gran comisión siempre vamos a estar vigentes viendo la gloria de Dios. Quisiera que concluyéramos con esto, que concluyéramos recordando que los dones que Dios te dio, creo que ayer hablaron un poco al respecto de los dones, de ese liderazgo que Dios nos dio con Showa. Y es importante recordar que esos dones son irrevocables, que ese llamado es irrevocable y que cada vez más necesitamos hacerlos reales, madurar y allí junto con nuestros esposos poder desarrollar nuestro discipulado, ese discipulado personal que más adelante se va a convertir en movimientos multiplicadores, de tal manera que nunca se va a perder el tiempo con ellos. Por el contrario, es la inmensa bendición de seguir siendo vigentes, vigentes, vigentes. Estoy siendo testigo de algo que se inició 20 años atrás, un movimiento de vida estudiantil donde llegaron siendo muy jóvenes, casi niños, este grupo de jóvenes que llegaron. Y empezamos un proceso. Los vi crecer, los vi madurar, entrar a sus universidades, nuestras células semanales, acompañarlos en sus carreras, acompañarlos en todo el tema de su matrimonio. Y hoy son ellos los que hace más de 10 años continuaron con esta misión de establecer el movimiento de vida estudiantil. Señoras, yo las animo a que seamos esas mujeres de misión. El nombre es extraordinario, el de este webinar. Nosotras tenemos un llamado y oro a Dios para que cada vez más creamos y las distintas circunstancias de la temporada de nuestras vidas no apaguen lo que el Señor nos entregó, sino al contrario, de su mano confiadas, sigamos cumpliendo las buenas obras que el Señor determinó para nosotras, como dice su palabra. Quisiera que oráramos, tuviéramos unas cortas palabras de oración
para terminar este tiempo. Querido Señor, gracias por la bendición que nos diste. A algunas hace muchos años, a otras tal vez menos tiempo. Pero lo cierto es que tú nos llamaste por nuestros nombres. A cada una nos entregaste dones, nos hiciste un llamado. Algunas son de dedicación de tiempo completo, de dedicación exclusiva. Otras son líderes, Dios, pero cada una tiene de ti un llamado, un propósito que cumplir. Las circunstancias de nuestra vida, tú las conoces. Ninguna de estas circunstancias son más grandes que tú. Siempre nos das una salida y no tienen por qué opacar, apagar eso que tú nos entregaste. Que en el nombre de Jesús, este tiempo, con todas las amenazas que tiene, con tantas cosas que hay a nuestro alrededor, no nos adormezcan, no nos quiten, Señor, el vigor y la valentía. No permitamos que se nos robe lo que tú nos entregaste. Y que por el contrario, Espíritu Santo, cada vez más con tu poder, hagamos lo que nuestro amado Jesús quiere que hagamos. Seguir ayudando a buscar y salvar lo que se ha perdido. Y en nuestra generación, seguir siendo parte del cumplimiento de la gran comisión. Gracias por mis hermanas, Dios, en sus países, porque allí donde tú las tienes en sus ciudades, son esas antorchas, son esas mujeres llamadas a continuar haciendo lo que otras antes que nosotras hicieron, que podamos cumplir nuestro propósito en este tiempo. En Cristo Jesús, gracias por esta bendición que nos das de servirte, de seguirte y de servirte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Claudia. Ahorita que te escuchaba, me transportaba un poco hacia esas personas que invirtieron su tiempo en mi vida, comenzando con mi mamá. Qué Y lindo te así. escribí, de hecho, los nombres de ellas. Recuerdo 4 específicas líderes que tuve a través de mi crecimiento aquí en Panamá: Filo, Julie, Sophie, Silvia. Y escuchando lo que tú me decías, ellas me enseñaron realmente a crecer en esas partes del fundamento de lo que es la vida cristiana. Y me encanta lo que decías, como las discípulas de Jesús fueron invitadas por él a Así, seguirlo y a servirle. Así que así, bueno, nos vemos en un rato cuando vamos a estar claro en que sí. tiempo de panel. Así que Gracias, Mari. muchísimas gracias por Dios te bendiga. esta conversación tan edificante. Dios te bendiga, gracias. Amén, bendiciones. Yo lo único, tengo una pequeña queja, y es que yo prefiero que esto sea en persona, para verlas, para abrazarlas, para disfrutar también de ese tiempo juntas, pero qué chévere con la tecnología que podemos estar así conectadas. Muy bien. Entonces, ahora es un honor también presentar a nuestra segunda oradora. Desde sus años de estudiante universitaria ha estado viviendo su pasión por ayudar a otras mujeres a conectarse con Dios y a encontrar su propósito en la vida. Junto a su esposo han servido como misioneros de Cru a tiempo completo por más de 4 décadas en 4 diferentes países. En el 2017 descubrió otra de sus pasiones, que es ayudar a otros misioneros de Cru y sus equipos a continuar sus esfuerzos hacia la sostenibilidad de sus ministerios, y está disfrutando cada paso de esta jornada. Ella y su esposo Layo residen en Costa Rica, son padres de 3 hijos que han aumentado la felicidad de la familia con 3 nueras y 4 nietos. Recibamos en esta sala a Luz de María Mármol Leiva, mejor conocida como Luchi Leiva. Bienvenida, Luchi. La sala y el micrófono es tuyo. Gracias, Marie. Qué gusto estar con ustedes. Y aunque no las puedo abrazar, como decía Mari, pero saber que podemos intercambiar ideas y pasar este rato juntas. Esta ha sido una idea muy buena de parte del Movimiento Global de Iglesias para poder juntarnos en este mes de la mujer
y me alegro muchísimo haber estado participando y escuchando a las otras oradoras. Me disfruté muchísimo ayer escuchando de Shewa y de Chris Slogman y ahora con Claudia. Así es que qué gusto ser parte de esto y qué alegría poder, aunque sea verlas y poder platicar. Así es que vamos a comenzar y para eso quisiera saber si están en este momento viendo mi pantalla. Marie, Sí, correcto, estamos aquí viéndola. ok, está la Lo único pantalla. que creo que está al revés, o sea que estamos viendo la vista del presentador. Mis notas. Ajá, estamos viendo sus notas. Ups, Solo eso póngale no. swap, Luchi, swap. Ahí. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Entonces, qué bueno que podemos estar aquí hablando de estos temas. Muchísimas gracias por la invitación. Trabajando con otros el tema asignado, pero quiero hacer la aclaración que cuando estamos hablando de eso no es con socios fuera de la organización, sino entre nosotros, trabajando en equipo. Entonces, voy a basarme en ese tipo de trabajo, el trabajo haciendo equipo con otros. Y se me pidió contar un poquito de mi experiencia del caminar dentro de estos 43 años ya de caminar, como decía Marie, en 4 diferentes países y con diferentes equipos de trabajo. Así que quiero comenzar por ponernos en la misma página, que es lo que vamos a estar haciendo, y quiero compartirles algunos puntitos claves en los que voy a enfocar estos minutitos que vamos a estar juntas. En primer lugar, que los equipos y el trabajo en equipo son conceptos bíblicos. También hablar sobre que no podemos realizar el trabajo, el ministerio solas, y que nuestro nivel de colaboración está determinado tanto por nuestra voluntad de trabajar en equipo como por nuestra habilidad de cooperar al trabajar en equipo. Y entonces hablar un poquito más acerca de cuáles son esas habilidades que en mi experiencia facilitan ese trabajo en equipo. Pero para ponernos también en sintonía, quiero que todas veamos qué es el trabajo en equipo. ¿A qué me refiero cuando estamos hablando del trabajo en equipo? Y es un grupo de personas interdependientes dedicadas a un objetivo común que deciden trabajar juntas, es decir, cooperar a fin de lograr mejores resultados. Eso es lo que se define como un equipo. Y entonces, trabajando en equipo, tenemos que comenzar a reconocer que tanto el trabajo en equipo como el equipo fluyen de la naturaleza misma de Dios. Él mismo dijo en Génesis 1:26, hagamos, o sea, él mismo se describe en plural, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Entonces, él está introduciendo el sentido de comunidad. Y también podemos ver cómo Dios que hizo, dice, ¿verdad? Explica en la Biblia que hizo al hombre a su imagen y semejanza, también declaró que no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces le crea a una ayuda idónea y comienza a hablar entonces o a dejarnos ver el sentido de comunidad en el que él mismo funciona con siendo 3 personas y también declarando que no es bueno que el hombre esté solo. Y también lo vemos en todo ese, a través de la Biblia, a través de las tareas que él asigna. Como por ejemplo, Moisés, y al declararse que no podía hacer el trabajo, le pone a su lado a Aarón como compañero haciendo equipo. Lo mismo Moisés y los ancianos cuando su suegro Jetro le ayuda a dividir el trabajo, la tarea, con ancianos en la comunidad para poder dirigir al pueblo. También hemos visto cómo en Crónicas se nos habla de David y el grupo de valientes que andaban con él. Igual los amigos de Daniel. Entonces,
vemos cómo la tarea no la podemos desempeñar solos y esto es como un hilo que Dios ha entretejido a lo largo de la Biblia para demostrarnos o dejarnos ver que el liderazgo es intensivo, pero también el trabajo en equipo es intensivo. Y cualquiera que sea la lista de nombres que veamos en la Biblia, siempre los vamos a ver rodeados y apoyados por otras personas. Por ejemplo, Jesús. Jesús en Lucas 6, 12 y 13 es una cita en donde vemos que Jesús está orando. Bueno, lo conocemos en toda la Biblia, sabemos cómo él, especialmente cuando comienzan en los evangelios a narrar la vida de Jesús, cómo él siempre fue un hombre de oración y se apartaba, buscaba lugares apartados para orar, hablar con su padre. Pero el día que antes de elegir a su equipo, a sus discípulos, se apartó a orar. Y aquí tenemos registrado en ese versículo donde él oró toda la noche y al día siguiente bajó del lugar donde se había ido a orar y comenzó a nombrar a cada uno de sus discípulos, escogiendo a 12 de ellos, como dice el texto. También vemos a Pablo, cómo él desarrolló, formó hombres que lo acompañaron o aun cuando estuvo en la cárcel, él los edificó y los entrenó para que le ayudaran a compartir las buenas nuevas que él estuvo dispuesto a hacer por todos esos lugares, como vemos en la Biblia a través de sus diferentes viajes misioneros. Entonces, el trabajo en equipo no hace el trabajo más fácil, siento mucho decirlo, no hace el trabajo más fácil. Lo que sí ayuda es a lograr resultados mayores y mejores. Entonces, porque el trabajo en equipo es mejor que el trabajo individual de cada uno de nosotros. Entonces, no es que sea más fácil, a veces se complica un poquito más, pero los resultados son mayores y mejores. Entonces, para hacer el trabajo en equipo, se requiere no solamente una buena actitud, también se requieren estas dos dimensiones. Una de ellas es la voluntad para trabajar en el equipo, cooperando, y la otra es el tener habilidades para cooperar dentro de ese equipo. Entonces yo me quiero centrar en cuáles son esas habilidades y un poquito más en las habilidades que a mí a través de los años me han ayudado y que he notado cuán necesarias son. Han sido a veces lecciones duras, a veces lecciones difíciles, pero siempre con la ayuda de Dios en victoria porque son lecciones aprendidas. Así es que quiero compartirles la primera de ellas, es que el amar a Dios, y aquí quiero enfatizar también que recordando, cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, ¿se acuerdan que dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es tan importante como este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces, la segunda parte tiene una premisa y es, amarás a tu prójimo, pero lo amarás como a ti misma. Entonces, por eso yo lo pongo en primer lugar, porque a través de los años me he dado cuenta que si yo no he logrado entender el amor y el perdón de Dios hacia mí y cómo Dios me libera de culpa, cómo Dios me ha creado única, especial, singular, como aprendemos a través de los estudios en La mujer y su significado, esa verdad yo debo vivirla aplicando. El amar a Dios no es solamente que yo me dedique a tener una relación un poco religiosa con Él, sino una relación personal en la que yo le permito sanarme de todas aquellas deficiencias, de todas aquellas cosas en las que he tenido deficiencias. Si no me amaron bien, si no cualquier trauma, cualquier cosa. Ayer con Cris veíamos cómo ella de una manera tan linda, tan dulce, nos explica lo importante que es que tengamos una sanidad emocional.
Y yo lo he comprobado, pero comienza por entender cómo Dios me ama, cómo Dios me perdona, cómo Él me ha creado, para que yo pueda abrazar esa realidad de creación única que yo soy. Y entonces, solo entonces, cuando yo me acepto, cuando yo me abrazo a mí misma, aceptándome como soy, la creación única y especial, entonces puedo amar a los demás. Y puedo amarlos porque me amo, me acepto, me siento cómoda en mi propia piel. Y por eso es que yo puedo amar a otros. ¿Se acuerdan cómo decía Chris que hay estudios donde se ha comprobado que la mayoría de las personas tenemos entre 12,000 y 60,000 pensamientos al día, pero el 80% de ellos son pensamientos negativos? ¿Qué pienso yo acerca de mí misma? ¿Cómo me veo al espejo? ¿Cómo me veo a mí misma en mi desempeño en el trabajo, en mi relación con mis compañeros o mis compañeras? ¿Cómo me veo como persona? O me veo añorando ser la persona que no soy, o la persona que tengo límites y no puedo llegar a eso. En vez de prepararme, desarrollarme, prepararme mejor, vivo lamentando que no soy así. Entonces, eso es algo que he descubierto, que la habilidad de amar a Dios y de amarme a mí misma es una habilidad que debo desarrollar primeramente para ayudarme a poder trabajar en equipo. Es decir, debo tener desarrollado un autoconcepto sano, estar con mi concepto de valor individual como persona, con una sanidad equilibrada, ni pensando más ni pensando menos, sino como Dios me ha creado. Entonces, eso me ayuda a que yo pueda practicar la otra parte, la otra habilidad, que es amar a los demás. Si yo puedo amarme a mí misma, entonces soy capaz de amar a los demás así como son. Y para eso, yo tengo que estar convencida o dispuesta a aceptar de los demás como ellos son. Trabajando en un equipo, yo puedo darme cuenta que a veces necesitamos, yo misma necesito ser entendida, ser amada, ser cuidada, animar a otros, que me animen a mí también, ¿verdad? Entonces, el darme cuenta de cuánta necesidad, cuánto hace falta que nos animemos unos a otros, es lo que me motiva a mí a hacer de mi declaración de misión el enunciado así, ¿verdad? Mi misión es animar, afirmar, equipar a otras personas para que puedan descubrir cuál es su contribución en el mundo y relacionarse con Dios de la manera correcta. Entonces, por ejemplo, me gustaría preguntar, ¿cuántas de ustedes han recibido afirmación, sin contar el ejercicio que se hace en la mujer y su significado, valga la aclaración, pero cuántas de ustedes han recibido afirmación de otra mujer en un contexto de trabajo o en un contexto familiar o social, de amigas? ¿Cuántas han recibido? ¿Se acuerdan la última vez que otra mujer, específicamente otra mujer, las afirmó? Creo que es bien raro recibir ese tipo de afirmación. ¿Cómo puedo yo amar a los demás? ¿Cómo agrego valor a los demás? Acabo de tener una experiencia cuando venía regresando de un compromiso de trabajo hace poquito, el domingo, y era un vuelo de 11, casi 12 horas. Y entonces saqué mi computadora y estaba terminando de afinar esta presentación precisamente. Y entonces mi compañero de al lado me dice, disculpe, no quiero ser entrometido, pero ¿de qué se trata? ¿Qué está haciendo? Y entonces le conté un poquito, ¿verdad? Mi intención, lo que estaba tratando de comunicar. Ah, qué interesante. ¿Y usted qué hace? ¿Y en qué trabaja? Bueno, las siguientes 2 horas, mejor cerré la computadora porque él estaba interesado en hablar y era un muchacho joven, un gringuito de 28 años. Y,
y muy deseoso de platicar, de saber más. Y entonces cerré la computadora y las siguientes 2 horas me dediqué a hablar con él y a contestarle sus preguntas y luego a hacerle preguntas. Al final de la conversación, con ojos llorosos, me dijo, si yo hubiera tenido esta conversación hace un año, no me hubiera divorciado. Y comencé a afirmarlo y ayudarle a ver la otra perspectiva, que era lo positivo de esa conversación. Cómo Dios me había preparado a mí y a él para sentarnos en ese lugar, para comenzar la conversación, para estar preparando lo que yo estoy preparando, compartiéndoles a ustedes ahora, hablando de todas esas cosas, poniéndole a él el deseo de mejorar en cualquier otra relación que vaya a comenzar y ya no va a ser lo mismo. Entonces, es como una cadena, ¿verdad? De eventos en el que Dios se va ocupando de desarrollarlo, de ayudarle a crecer en áreas que Él sabe ahora que necesita crecer, porque estuve tratando de ayudarle a descubrir cuáles son esas cosas, cuáles son esas lecciones que a través de este evento triste en su vida había aprendido. Así que, ¿cómo agregamos valor a otras personas? Haciendo buenas preguntas como un coach. ¿Tienes un coach? Yo tengo un coach y déjenme decirles que es una de las experiencias más hermosas porque recibo afirmación, me da buenas ideas, me ayuda a pensar fuera del contexto donde yo estoy pensando y es una relación muy bonita. Somos más que coach, somos amigas. Y ella no es de Crew, es de fuera de Crew, es una vicepresidenta de una empresa mundial y nos entendemos muy bien. Así que yo las invito, si no tienen un coach y si todavía no están haciendo un coach con alguien, que lo hagan, que investiguen más. ¿Cómo se hace? ¿Qué es eso? Pero en definitiva van a estar agregando valor a otra persona o otra persona les agrega valor a ustedes. Entonces, otra habilidad para cooperar dentro de un equipo es el saber crear ambientes seguros. Todas las personas necesitamos tener un ambiente seguro donde poder hablar. Quisiera que me escriban si ustedes tienen un ambiente seguro donde se sientan cómodas. Por favor, escriban qué necesitan ustedes para sentirse seguras, para sentirse en un ambiente seguro. ¿Qué necesitarían? Si por favor pueden escribir sus comentarios, eh, ¿qué necesitan para sentirse seguras en un ambiente y poder abrir su corazón, poder compartir? ¿Qué necesitan? Y Marie o alguien, si me puede ayudar leyendo, mientras escriben, yo quiero compartir 3 elementos que considero que son clave para crear un ambiente seguro. El primero es la confidencialidad, que sepamos, ajá, María, Sí, aquí tengo algunas cosas, no sé si quieres que se las lea ahorita o... sí, léemelas, Perfecto. por favor. Tengo aquí, voy a empezar. Ajá. Necesito transparencia y lealtad, que no me juzguen, que me entiendan, que me escuchen, que me animen, confianza, que sepan escucharme con empatía, sin críticas destructivas, ser conocida y amada por esas personas, saber que la persona es confiable, empatía, confianza, no chisme, Ujú, que tenga un ujú, ambiente seguro, el tener confidencialidad asegurada, ujú. autenticidad, paciencia, Hermoso, hermoso, sinceridad. hermosísimo. Todo eso, ¿verdad? Y yo saqué de ahí, muchas de esas cosas están incluidas en esto, ¿verdad? Como la confidencialidad, que lo que aquí hablamos, aquí se queda. El saber que no se va a convertir en un chisme, el saber que es un lugar seguro porque no comentamos afuera, no juzgamos, tenemos la confianza de sentirnos que las demás personas nos van a apoyar, no nos van a juzgar, podemos emitir nuestros juicios o contar nuestros sentimientos y nos sentimos que nos guardamos las espaldas, ¿verdad? Tenemos esa confianza en que es diferente de la confidencialidad. La confidencialidad es que no van a salir de ahí, de ese lugar, lo que hemos hablado. Y la confianza es que me siento tan libre que no me siento juzgada.
que no me van a juzgar. Cualquier cosa que yo diga, me van a apoyar, me voy a sentir libre y con las espaldas cubiertas. Y la claridad, otra palabra para claridad es la transparencia, ¿verdad? Que todas vamos a ser honestas, que lo que decimos, eso es el valor de mis palabras, ese es, no tengo agendas escondidas y si hay algo, lo aclaramos, ¿verdad? Limpiamos el aire. Entonces, eso es de lo que se trata crear ambientes seguros. ¿Cuánta necesidad hay de ambientes seguros? La otra habilidad es no tomar las situaciones o los comentarios a nivel personal. Cuando estamos trabajando en equipo, nos toca dar opinión, dar ideas, hacer comentarios, pero cuando hacen comentarios o critican, por ejemplo, alguna idea, no tomar las situaciones o los comentarios a nivel personal. Eso es algo que yo lo he aprendido casi desde el inicio en mi vida cristiana y me he dado cuenta de cuánto me he protegido el corazón y de cuánto me he librado de pensar mal, ¿verdad? Pensar mal de otros. Eh, por sobre toda cosa guardada, tenemos que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Y si no lo protegemos, perdemos la vida, literalmente, ¿verdad? Nos enfermamos. Bueno, hay muchas consecuencias de no proteger el corazón. Salimos muy lastimadas. Entonces, mejor protegernos el corazón y siempre pensar lo bueno, ¿verdad? Porque si tomamos las cosas a nivel personal, siempre voy a sentirme ofendida, siempre voy a pensar que están hablándolo por mí o que es contra mí y no voy a tener una relación sana con nadie. Entonces, pensar lo bueno, pensar todo lo que es de buen nombre, todo eso me ayuda a tener una mentalidad y una relación sana con los demás. Eh, yo tuve la oportunidad de aprender esto acerca de proteger mi corazón y de no tomar nada personal, porque visitando un país, llego y me encuentro con que miembros de esa comunidad, uno de ellos me dijo que alguien le había dicho que yo había hecho un comentario sobre él. Y le digo, ¿en serio? ¿Quién te dijo eso? ¿Verdad? Porque ni hablaba yo con nadie de ese país. Y entonces me dijo, no, no me quería decir. Y le dije, no, ahora me vas a decir quién fue. Y entonces me dijo el nombre. Le dije, ok, llámalo. Quiero. Y le dije a mi esposo, en este momento, en un receso, a la hora del almuerzo voy a tener una reunión con algunas personas está pasando esto y esto, pero no quiero que te metas. Esto lo voy a solucionar yo porque no es, en ese momento, yo era el líder de la región y yo le dije, no quiero que tú me defiendas o hagas eso. Esto lo arreglo sola. Porque y pedí dos testigos, ¿verdad? Nada más, pero que no era ninguno de ellos, era mi esposo. Y entonces fui y hablé con esta persona, ya había venido el otro y dijo, no, no, yo no lo dije, es que a mí me lo dijo fulano, ok, llámame a fulano. Y eran hombres. Bueno, habían cuatro involucrados. Los cuatro vinieron, a los cuatro los miré viendo a los ojos y le dije, ¿tú me puedes decir mirándome a los ojos que eso fue lo que yo dije? No, 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 yo no. Que fue fulano, que el otro, ¿verdad? Entonces al otro, me voy con el otro. ¿Tú me puedes sostener eso mirándome a los ojos? No, 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 es que yo no sé, él está diciendo, pero yo no le he dicho nada. Bueno, total, ninguno se hizo cargo y lo dejé en claro, ¿verdad? Y yo no tengo ningún problema en volver a llamar a alguien si vuelve a suceder esto, porque a mí me gusta aclarar las cosas. Y aquí queda claro, yo no he dicho nada, a esto aquí se acaba, ¿verdad? Y no quiero más rumores. Entonces fue algo un poquito para mí penoso, pero tuve que poner ese paro, ¿verdad? Y aclarar el aire, aclarar el ambiente. Y creo que quedó bien cimentado el hecho de que yo no necesito que alguien me defienda como mi esposo, ¿verdad? Sino simplemente lo que yo sé que he dicho es lo que yo me conozco, mi carácter, mis valores, ¿verdad? Y yo puedo ir con la persona y hablarlo cara a cara y estar claros. Entonces,
otra vez, ¿verdad? No tomar las situaciones a nivel personal porque yo sé que, o a menos que haya pasado algo que yo esté involucrada, ¿verdad? Pero si es algo que yo estoy pensando, sospechando de otros, cubrirse, protegerse el corazón y pensar lo bueno, son habilidades que tenemos que desarrollar y son principios bíblicos por los que podemos vivir. Otra habilidad ha sido el ser ecuánime. Una persona ecuánime es alguien que tiene buen ánimo, no es inestable, no anda depresiva, sino es alguien con el que se puede razonar, que se puede hablar, alguien que es imparcial, ¿verdad? Entonces, es una persona que no tiene favoritos, una persona que provee y trae estabilidad al equipo. Eh, esta habilidad nos ayuda mucho a recordar que tenemos que ser razonables, imparciales, equitativos. Lo aprendí visitando otro país, regresando a mi país, El Salvador, después de haber estado 10 años fuera, y regreso y encuentro un equipo con gente nueva y entonces, en un momento dado que yo estaba saludando a las que ya conocía y efusivamente porque son mis amigas y daba un abrazo, ¿verdad? Y qué lindo volver a verse. Había una persona nueva que yo la saludé de beso nada más, ¿verdad? Sin abrazar, así como a las otras, porque no me sentía con la confianza. Pero resulta que era una empleada y se quejó de que yo la había tratado mal y por eso no iba a la siguiente reunión con nosotros donde nos iban a presentar a Layo y a mí como miembros del equipo que estábamos regresando al país. Y a mí me molestó mucho que dijera eso porque yo no la conocía. Lo que intercambiamos ahí en ese saludo fueron apenas unos cuantos minutos. Entonces yo dije, lo voy a arreglar, esto lo voy a arreglar, ¿verdad? Y mi esposo me dio una palabra de precaución, me preguntó, solo quiero que te preguntes cuál es tu objetivo al tener esa reunión. Y entonces me hizo pensar, porque mi objetivo era dejar las cosas, ¿verdad? Limpiar mi nombre, mi imagen de que yo había tratado mal a alguien. Y esa pregunta me hizo cambiar, ¿verdad? Mi actitud y entonces más bien me acerqué a ella haciendo una pregunta. ¿Te parece, qué pasó, ¿verdad? Le pregunté qué pasó y me dijo, no, es que usted cuando saludó, ¿verdad? A mí no me saludó como a las demás. Entonces le dije, pero eso no fue lo que tú dijiste que yo te había tratado mal. Entonces emitiste un juicio acerca de cómo te había tratado, pero ¿te parece justo que te hay una conversación, que no fue conversación, ¿verdad? Fue una interacción, pero ¿te parece justo que en 10 minutos tú hayas juzgado el carácter de una persona, cómo trata a otros? O fueron 8 minutos o 5 minutos. ¿Cuánto habrá sido lo que intercambiamos? No fueron ni 3 minutos. Entonces me dijo, no, tienes razón, no fueron ni 3 minutos los que estuvimos ahí intercambiando. ¿Y qué pasó? Le pregunté qué pasó, por qué. Y entonces me empezó a contar cómo estaba pasando una situación de divorcio y yo pude entender cómo estaba susceptible. Yo le pedí disculpas y ella también. Y terminamos orando, ¿verdad? Orando por la situación, por el juicio de divorcio que venía, eh, por el que ella estaba atravesando y por cómo se sentía, ¿verdad? Así es que pude conocerla mejor, pude orar por ella y nos entendimos de una mejor manera. Entonces, creo que aprendí a que tenemos que tratar a las demás personas con imparcialidad, ¿verdad? Tratando de ser lo más parciales y equitativas posible. Y la última, pero no por eso la menos importante, es que aunque tengamos la voluntad de trabajar en equipo, aunque tengamos la mejor disposición de trabajar y las habilidades que podamos desarrollar para cooperar de una mejor manera dentro de un equipo, somos personas, somos humanos, ¿verdad? Y la naturaleza pecaminosa se nos atraviesa. Entonces, necesitamos de un poder sobrenatural para poder vivir en una relación de trabajo sana. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo momento a momento y eso solo se logra
acudiendo a practicar lo que llamamos la respiración espiritual en CRU, para poder dar los frutos del Espíritu. Y eso nada más lo hacemos cuando exhalamos, confesamos, inhalamos y nos apropiamos de la llenura del Espíritu Santo, porque la verdad es que no estamos exentos. No estamos exentos, ¿verdad? De una reacción difícil o de una reacción desproporcionada. Solo podemos controlar nuestras reacciones, no las reacciones de los demás. Entonces, cuando se presenta una conversación difícil, solamente podemos controlar la nuestra, ¿verdad? ¿Cómo se sentirían ustedes, por ejemplo, si el día que los están presentando en un nuevo equipo, a la salida, uno de sus compañeros les pregunta, ¿y qué no hay un hombre en tu región que quiera ocupar tu posición? Esa pregunta me la hicieron a mí cuando fui nombrada a nivel global en el desarrollo de socios. Era una reunión con gente de diferentes regiones y otro compañero de otra región al final se me acercó y con una cara desencajada me hizo esa pregunta. ¿Y qué le podía yo decir? Me dejó impactada de esa, nunca me imaginé, ¿verdad? Porque todo el mundo estaba felicitándome, animándome, ofreciéndome ayuda y esta persona se me acercó para decirme eso, que no hay un hombre que quiera tener ese rol en tu región. Dice, ¿qué estás haciendo? De hecho, soy la única mujer en ese equipo, ¿verdad? Pero algo que sucedió es como a través de los años me convertí en hice que la relación se convirtiera en una relación de aliados, ¿verdad? Y siempre, aunque no está directamente en mi equipo, esa persona, em, cada vez que nos encontramos, ¿verdad? Nos saludamos cordialmente y hace poco lo vi de nuevo y no terminaba de darme las gracias por algo que yo había hecho por el equipo de él. Entonces, si yo no tuviera una vida o un autoconcepto sano o una vida llena del Espíritu Santo, dispuesta a vivir respirando, practicando la respiración espiritual, creo que no pudiera dar esos frutos, ¿verdad? Porque en mi carne, la luz de María que yo conozco no es capaz de dar eso que se necesita dar cuando uno está trabajando con personas de diferentes trasfondos, de diferentes culturas, de diferentes maneras de pensar, ¿verdad? Entonces, el trabajo en equipo es un trabajo desafiante, es un trabajo que no es fácil, pero que no es imposible. Con la ayuda de Dios se puede lograr. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes y aquí regreso de nuevo. Si hay preguntas o Marie, ¿cómo es la dinámica? Nada más quería Sí, excelente. terminar Muchas diciendo gracias eso. porque escuchándola definitivamente me identifico en muchas de las cosas que usted compartía, pero como decía, esto de trabajar en equipo, yo me acuerdo una frase que alguien me dijo acerca de trabajar en equipo, pero que tienen en África. Suena un poquito grotesca en español, pero decía, cuando uno trabaja en equipo es como cuando uno se está rozando, caminando para la derecha, para la izquierda, pero hay ese frote, ¿no? Ese roce. Pero tan hermoso porque si yo tengo algo que dar al equipo, la otra persona tiene algo que dar, somos mejores. Sin embargo, no es fácil, como usted decía. Y muchas gracias por esto. Quédese aquí porque voy a invitar en este momento a Claudia a que se nos una. Si usted puede, Claudia, encender su cámara, encender su micrófono, porque en este momento vamos a tener el panel. Déjenme invitarla acá para que esté con nosotras tres. Voy a invitar al público para que ellas puedan dar sus preguntas. De hecho, ya tenemos algunas preguntas aquí que ya las personas han hecho. Recuerden, si ustedes tienen preguntas, añádanlas ahí al área de preguntas y respuestas, porque este es el momento donde vamos a estar aquí hablando con ambas oradoras. Ok,
Tengo la primera pregunta para Claudia. ¿Cómo definiría el discipulado en pocas palabras? Como un privilegio que nos permite enseñar lo que Jesús nos enseñó. En pocas palabras, más palabras o así está bien. Así es. Ok. Dijeron pocas palabras. Pocas palabras. Y eso es esas pocas palabras, pero mucha profundidad. Mucho poroto, como decimos en Panamá. Ok, excelente, muy bien. Acá déjeme ir darle la segunda pregunta para Luchi. Espera un momentito que Ok, ahora sí. ¿Qué debo hacer cuando el coach que tenía me defraudó? ¿Qué hacer cuando el coach que tenía me defraudó? Búscate otro. Hay que seguir, que sacudirse los polvos. Es que mira, yo creo que la lección principal es saber que todos necesitamos de todos, Ujú, ¿verdad? Entonces, que yo haya tenido, es como que me digas, yo no me relaciono, no, yo no quiero saber nada de Dios porque un pastor me defraudó. Yo no quiero saber nada de Dios porque una persona que dijo ser cristiana me defraudó. No podemos vivir la vida en base al desempeño de otros. Eso es algo que también lo tengo muy claro, ¿verdad? Mi relación con Dios, mis valores no están basados en el desempeño de otros. Entonces, yo sé que necesito un coach, busco otro. importante para tener esa persona saludable en nuestras vidas. Me llamó mucho la atención aquí, hago una pequeña nota y animar a todas las personas que nos están escuchando. Como usted decía, debemos tener nuestros coach. Hace unos días atrás yo le decía a mi esposo, necesito, porque hemos tenido en el pasado, mi esposo tiene un coach de país como líder nacional, sin embargo, el yo personalmente, María Elena, tener un coach conmigo que camine de una manera regular, no lo tengo en este momento y necesito buscar. Entonces, animo a todas las personas, seamos intencionales en buscar ese coach en nuestras vidas para poder seguir procesando las diferentes cosas en el ministerio. Tengo otra pregunta aquí para Claudia y le voy a hacer como un dos por uno. Primero, ¿qué evidencias debe tener un discípulo y hasta qué etapa del viaje espiritual un creyente debe estar discipulado? Mira, las primeras evidencias eh, es una fe propia, ¿ves? Es una fe propia, es cuando el discípulo te cuenta que leyó la Biblia y encontró promesas de Dios para él. Es cuando el discípulo te da testimonio más allá de cosas o de peticiones personales, sino que empieza a conocer y a relacionarse de una manera personal con el Señor. Y sabes, da testimonio en las distintas disciplinas espirituales. Ya él empieza de una manera natural y espontánea a evidenciarlas, ya sea contando testimonios o ya sea enseñando a otros. No hay cosa más hermosa que ver a un discípulo cuando está evangelizando a otro de una manera espontánea y te cuenta todo lo que significó para él. O cuando tú lo ves que se levanta y va y deposita sus diezmos. O cuando alza la mano, cuando le preguntan quién tiene un testimonio y él alza la mano. Y va más allá de las cosas materiales que le pidió a Dios, sino que repite un versículo de memoria. O sea, sí se nota el discipulado en una persona porque la evidencia de relacionarse y de estar con el Señor se va a notar. Fíjate que es interesante, es como si existiera un límite invisible en esto que tú mencionas del coach, porque podría también volverse un discipulado. Nunca vamos a terminar de conocer a Jesús. ¿Ves? Nunca vamos a terminar de terminar en esta tierra con redundancia y todo, de conocer sus enseñanzas. Luego de pronto ya en la edad adulta, quizás no está siendo discipulado, pero sí de pronto ese mentoreo, ese coach, tiene que ver también con este tipo de cosas. Luego,
Yo creería que hasta que el Señor nos lleve a casa, nos llame a su presencia, vamos a necesitar tanto ser discipulados como discipular. Porque hay algo particular, Mari, que gracias a Dios no te está pasando todavía a ti. Pero hay temporadas de vida muy interesantes donde se olvidan cosas, se olvidan promesas, ¿sí? Se olvidan aquellos recursos que Dios da, se olvida qué significa confiar y tener la seguridad en el Señor. Entonces, por eso siempre vamos a necesitar que alguien nos esté recordando. Gracias a Dios, tú todavía no estás en esa etapa. Pero algún día llegará y es importante tener a alguien que me esté recordando lo que significa vivir, seguir y servir al Señor. Excelente, no, definitivamente es para toda la vida. Vamos a ser Sí, discípulos Señor, para la para vida. toda la vida. Wow, Así es. hermoso. Para Luchi tengo también otra pregunta. ¿Cómo debo proceder cuando te encuentras en un ambiente que no es confiable y aunque quieras dar a conocer que no está bien, como que no te escuchan o no lo hacen igual confiable, aun cuando tú lo dices? ¿Qué Mm. haces en esa situación? Yo lo que he experimentado es ser honesta, ¿verdad? Y tratar las cosas a nivel individual con la persona que quizás provoca eso, o con el líder, ¿verdad? Y si soy la líder, pues traerlo a la mesa, ¿verdad? Y si es algo que está, el elefante que está ahí, nadie quiere hablar de eso y tratarlo. Eh, si es un equipo, establecer las normas del equipo y hablar. Yo acabo de venir de mi reunión cara a cara con mi equipo global, que nos vemos 2 veces al año, y me tocó precisamente dirigir la sesión de revisar nuestras normas de relacionamiento del equipo, si estamos de acuerdo, cómo las vemos, y fue bien interesante, le añadimos algunas, que al caminar hemos visto que nos hace falta a practicar esas otras cosas. Entonces, si es una persona, hablar con ella individualmente, como dice la Biblia, ¿verdad? Que si tenemos algo con alguien, ir y hablar y aclarar el ambiente. Y si es algo que debe ser tratado en equipo, en grupo, pues pedirle al Señor sabiduría y tratar de hacerlo de la mejor, porque si es que está afectando a todo el equipo, ¿verdad? ¿Para qué vamos a andar individualizando si está afectando a todo el equipo? Entonces, sí, ser honestos, de aplicar el principio bíblico de ir y hablar con la persona, ¿verdad? Si es un individuo o en equipo. Sí, Pero definitivamente. definitivamente no dejar las cosas Ujú. turbias, ¿verdad? Sino traer transparencia, porque tenemos Mateo que vivir en la 18. verdad. Ujú. Mateo 18 nos anima a ir y hablar y no es fácil porque a veces implica una confrontación. Bueno, Entonces, Henry Cloud dice que una de las cosas más espirituales que un cristiano debe y puede hacer es tener esas conversaciones difíciles, confrontar, ujú, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces confrontar le damos una connotación negativa de que es casi como una pelea, y no es así, es aclarar las cosas, es tener esa conversación difícil que hace falta tenerla para estar todos claros, ¿verdad? Eso es lo más espiritual que se puede hacer. así es, gracias. A usted misma, Luchi, le voy a hacer también aquí más o menos un 2 por 1. ¿En qué momento un comentario respecto al comportamiento de alguien se transforma en un chisme? Y voy a hacerle otra ahí por ahí mismo. ¿Cómo trabajar con personas difíciles y que no somos, entre comillas, compatibles a nivel relacional, a nivel de pares y siendo coach? No es la primera. Cuando algo se convierte en chisme es cuando yo no lo estoy hablando con la persona involucrada, ¿verdad? Cuando ya lo estoy hablando con otro, ya es un chisme, porque si hay una persona, si hay algo de un comportamiento que no está haciendo un buen comportamiento y yo lo comento con otra persona, yo debo comentarlo con la persona con la que estoy teniendo la dificultad o con la persona que se está comportando de la manera que no es aceptable. Pero si ya lo hago con otra persona, ya ahí es, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la edificación ahí? No hay edificación, porque la edificación debe ser para la persona eh, con la que está el problema, el asunto,
¿verdad? O la que está demostrando una actitud o un comportamiento menor del que debería tener. Entonces, si ya lo comento con otra, para mí ya se convirtió en chisme, porque no es la persona adecuada para comentar, es con la que tiene el asunto. Y la otra parte era cómo trabajar con personas difíciles. Eh, Esas son mis favoritas. Las personas difíciles son mis favoritas con quien trabajar. ¿Por qué? Porque nunca me siento, no lo tomo personal. Eso ha sido desde siempre uno de mis eh, valores, ¿verdad? No tomar las cosas personales. Y cuando encuentro a una persona así difícil, mi pregunta es, ¿qué le pasará? ¿Por qué se comporta así? ¿Qué le han hecho? ¿Qué tiene? Porque yo estoy convencida que yo ya me vi, me busqué y yo no tengo nada en mi corazón. Y he vivido esas experiencias y ha sido doloroso porque ha sido con gente que he querido muchísimo en mi vida. Y en algunos casos no he podido rescatar eso. Simplemente se dio la conversación, me aclararon, no es tu culpa, es un asunto mío con el Señor, ¿verdad? Y para mí es como un llamado de por vida, de por qué una persona es así, qué le sucede. Y yo a veces me he comprometido y he dicho, a esta me la gano porque me la gano. Así, ¿verdad? Y son para mí un desafío de amarlas y de ayudarles con excepción de una persona, no he logrado restaurarla, la relación. Pero ella me lo dijo, no eres tú, es algo mío con el Señor. Y me liberó de eso. Pero en los otros casos sí ha sido algo en lo que he podido caminar, ayudar y descubrir. Muchas veces ha sido experiencias anteriores o yo le reflejo algo de alguna situación que le sucedió, ¿verdad? Pero lo aclaramos y yo creo que para esa persona que hace esa pregunta, comprométete a amarla. Quizás esa persona nunca la han amado. Quizás esa persona rechaza la autoridad porque tuvo una situación quizás difícil, traumática con alguien que tenía autoridad en su vida. Eso me ha pasado, eso he descubierto mucho, ¿verdad? Que a veces son personas que su corazón ha estado dañado y necesitan encontrar un amor que sea un amor de verdad, un amor en el espíritu, un amor como Dios nos ama, que yo represento, no voy a decir que amo a la perfección, pero demostrarle un amor sincero, ¿verdad? A veces esas personas están necesitadas de amor. Excelente, gracias. Claudia, ¿cómo enfrentaste el desafío de cambiar de etapas en tu vida junto con tus discípulas? Es decir, no siempre estamos con los mismos discípulos, ya que tenemos diferentes transiciones de vida. ¿Cómo no sentirse mal cuando tienes que soltar o saber que ya están listas para continuar solas? Creo que lo importante aquí es lo que aprendimos en La mujer y su significado, que el tema no es la perfección, sino el progreso. ¿Sí? He elegido tener discípulas jóvenes, adultas y señoras. ¿Ves? O sea, yo no me estoy enfocando en este momento en mi vida en un grupo específico. Tengo la bendición de poder tener varios grupos de células de crecimiento de diferentes edades. Llega el momento en que ya ellas se convierten en esas líderes capaces de continuar, pero no quedan solas, sino que pasan a otro líder que les enseñan según el nivel en que están. O sea, nunca es dejar a la persona sola, suelta, porque siempre vamos a necesitar, lo que te decía yo anteriormente, que nos disciplinen, que nos enseñen. El Señor nos dejó el Espíritu Santo para que en ellos ya no van a estar más solos. Luego, el andar solo sin ser discipulado y sin esta mentoría que nos está enseñando Luchi, no es bueno. Se necesita tener, ya sea si es coaching de tu vida o si se necesita que te recuerden como discípulo de Jesús
esos principios que no puedes olvidar. Entonces, en mi vida he visto que ellas van creciendo porque van pasando a otros niveles de liderazgo, las entrego a otros líderes, pero yo asumo otro grupo. El tema nunca es terminar, sino siempre tener un grupo que estés influenciado. Y gracias a Dios he podido tener de todas las edades. Entonces, en este momento tengo más jóvenes, menos jóvenes, señoras de los 50 y también tengo discípulas de 70 años. Y verlas desarrollarse como líderes y verlas que tienen discípulas y verlas enseñar, créeme que eso es muy significativo porque el propósito de su vida no termina. No termina, ellas siguen entendiendo que el Señor les hizo un llamado. Obviamente su desempeño ministerial es diferente a las más jóvenes, pero se están desarrollando en el ministerio. O sea, es una dinámica de no dejar a las personas solas. No es bueno que esté solo, ¿sí? Se necesita tener ese acompañamiento. ¿Sí? Es importante. Creo que el Señor Jesús mismo nos demostró eso, ¿no? Él, ya al irse, incluso cuando Él se fue, no nos dejó solos. No nos dejó solos. Espíritu Santo, Eso, para así. que estuviese con nosotros. De hecho, hablando de Espíritu Santo, allí en el chat hemos colocado un enlace para las personas que están preguntando acerca de la explicación más de lo que es la respiración espiritual. Les invitamos a leer ese folleto, que es un folleto donde te explica qué es lo que significa esto de la respiración espiritual, cómo caminar en el poder del Espíritu Santo, qué es lo que va a requerir para que nosotros podamos realmente estar haciendo lo que tengamos que hacer en equipo, en esas relaciones interpersonales y también, como dice acá atrás, seguir haciendo discípulos a todas las A naciones. todas las naciones, así Se es. nos acabó el tiempo de las preguntas. Sé que no todas las preguntas fueron respondidas, quedaron algunas preguntas allí en el aire, sin embargo, vamos a remitirlas a las oradoras para que en algún tiempo que ellas puedan tener, puedan responder brevemente, no son muchas, las preguntas y les vamos entonces a enviar esto a su correo electrónico. Nuevamente, Luchi, Claudia, muchísimas gracias por realmente compartirnos desde su corazón estas enseñanzas que sé que a través de los años ustedes han aprendido, que son muy valiosas para nosotras. Me gusta mucho lo que dices, Claudia, de que no tienes discípulas de un solo grupo, pero esto es para todos. Por eso aquí también en esta sala tenemos mujeres en diferentes etapas de la vida Así y es. creo que todas estas enseñanzas que ambas han dado se aplican a todas nosotras y podemos, Así. hemos sido beneficiadas de estas pláticas. Voy a salir Gracias. con ustedes, pero no se me vayan. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotras. Y quiero en este momento invitar a Anabel Alvarado de Sánchez, quien ella, junto con el equipo de diseño, y ella nos va a hablar un poco más de este equipo, fueron los que diligentemente a través de varios meses, Anabel, varios meses, ustedes han estado trabajando con diligencia para que este webinar Mujer en Misión fuese posible. Entonces queremos escuchar un poco más qué fue lo que las impulsó a organizar esto y cuál era esa intención de este webinar. Gracias, María Elena. Uno de los primeros motivadores o del primer motor para hacer este webinar es que una de las direcciones de nuestro liderazgo a nivel global era el cómo mantenemos ese liderazgo sostenible. Y entre esos tres niveles estaban las mujeres, cómo equipamos, cómo animamos, cómo equipamos de manera integral a la mujer, a la que está caminando, ejerciendo ese llamado, como nos habló, nos compartió hoy Claudia, de sembrar la semilla, de discipular, de plantar iglesias, de tener grupos discipulados, cómo podemos equiparlas, cómo podemos tener un tiempo para escucharnos nuestras inquietudes, nuestras sugerencias que nacen mientras estamos haciendo el trabajo en el camino. Teníamos esta planificación desde el año pasado, pero por ciertas razones se detuvo y Dios nos dio el privilegio de poderlo hacer en marzo. Quisimos cerrar el mes del Día Internacional de la Mujer, celebrarlo con algo que nos refresque, un refrescamiento, ¿verdad? Que nos esté motivando, que nos esté recordando la misión de Dios para la mujer,
cómo la mujer es vista en ese plan de salvación, cómo trabajamos con otros, cómo somos también hacedoras y discípulas saludables hasta una cuarta generación y cómo mantenernos también saludables para así atender a otros, como el cuidado mío propio es beneficio también para mantenernos activas en la visión. Entonces fue un espacio donde el Señor nos iba indicando quiénes eran esas personas que tienen la experiencia, que han vivido, que no solamente lo predican, lo hablan, sino que lo han vivido, ¿verdad? Entonces podemos ver que estas 4 hermosas mujeres que nos han acompañado en estos 2 días, no solamente comparte su conocimiento, su sabiduría, sino su experiencia de vida, que eso era lo que más primaba en saber quiénes eran las que iban a compartir estos 2 días con nosotros. Y sí, si me permite, yo quisiera agradecer el tiempo, las energías, las ideas de un grupo hermoso de personas que han estado trabajando, reuniéndose durante muchos meses en buscarle el tema, buscar el diseño, ¿verdad? Quiénes son las oradoras, cómo hacemos. Nadie sabía manejar webinar aquí, o sea, éramos empíricas, vamos a ver cómo es. Entonces, una de ellas yo quisiera agradecer y escríbanle también palabras de agradecimiento a Ashley Hawkins. Ella es la Chief Staff para la oficina de vicepresidente del LAC. Ella muy juiciosa fue a aprender cómo se hace un webinar y de ahí compartió con Luz de Tapia. Ella es también staff de MGI en Ecuador. Y las No dos sé si dijeron, están bueno, allí Ashley y Lucy, no sé si puedan activar sus cámaras para que las agréguense por favor al personas puedan panel. también aquí. Agréguense al Déjame panel. ver si Gracias puedo por añadir el compartir. spotlight y luz, si puedes activar tu cámara para que las personas también te vean y te Claro, puedan aparecer. me pueden activar, Anabel. Ok, y sí, ellas dos se encargaron de la parte técnica de descubrir cómo se hace un webinar, porque no sabíamos, nadie sabía. Y la última persona, y no por estar última, es nuestra querida Liz de Panamá, Liris Alvarado de Panamá. Ella también estuvo tomando notas, dándonos muchas ideas. Y este hermoso equipo y también un agradecimiento especial a las traductoras, las que ustedes no ven que están atrás, Alexandra que estuvo ayer y hoy. Gracias, Alexandra, por entender nuestro idioma, nuestro lenguaje de CRU, que siempre es muy preciso. A Tania, que estuvo hoy traduciendo de español a portugués. Ayer estuvo Daniel Barbosa. Muchas gracias a todas las oradoras del día de hoy, a Luchi y a Claudia por compartir su vida, su sabiduría con nosotros. Ayer estuvo Showa y estuvo también Cristina. Y creo y estoy segura que hemos sido muy desafiadas, animadas, equipadas para mantenernos en la misión. Y muy especial a nuestro orador estrella de Latinoamérica y el Caribe, María Elena. No encontramos otra persona que no lo haga mejor que tú, Mari. Muchas Así gracias es. por tu tiempo, por poner tus dones, tu servicio a este grupo hermoso de mujeres. Gracias a cada mujer que se ha unido y quisiéramos saber si usted quisiera tener más tiempos como estos, ¿verdad? Les agradecemos en las indicaciones que María Elena nos va a dar más adelante. De mi parte, ha sido un gran privilegio poder trabajar con ustedes y verlas a todas cómo reaccionan, cómo preguntan. Eso nos llena mucho porque ha cumplido nuestras expectativas y estamos agradecidos de Dios por todo lo que el Señor nos ha regalado en este mes para cerrar con broche de oro la celebración del mes por la mujer. Bueno, ahí se conectó Liris que se había desconectado. No sé si la pueden activar para que coloque su video y Ahí, entonces ahí también Liris. saludarla. Ahí está Ahí Liris está también, Liris. Ah, bueno, ahí la y de Panamá. desde Panamá. Te vemos chiquita por Hola, ahí. hola. Se me cayó el internet, disculpen. Pero bueno, muchas gracias a cada una de ustedes por este tiempo que ustedes tomaron para diseñar este webinar, de verdad. Creo que todos, y según los comentarios que podemos leer en el chat, todas están muy agradecidas, han sido edificadas con estos 2 días. Gracias nuevamente, Luchi, gracias nuevamente, Claudia, por su tiempo,
por sus enseñanzas. Anabel, gracias, porque tú siempre la botas con esto de armar estas cosas y de hacerlo bien. Así que bueno, chicas, las voy a quitar un momentito de acá para entonces despedirnos ya oficialmente de las personas que nos están viendo. De verdad, queremos darle muchas gracias a cada una de ustedes que se conectó tanto ayer como el día de hoy. Gracias por haberse parado este lunes, este martes, para aprender un poco más de cómo nosotras, mujeres en misión, podemos tener realmente balances en nuestras vidas, cuáles cosas son aquellas cosas que debemos realmente darle importancia, prestarle atención. Creo que en todo nosotros podemos decir hemos aprendido. Y ahorita mismo ustedes podrán ver en pantalla que le está saliendo una encuesta, que es una encuesta muy breve de solamente 4 preguntas. Vamos a tomar un minuto para que usted pueda llenar esta encuesta. Así que vamos a darle esto para que podamos tener estas respuestas que nos van a salir enseguida. Muy bien, 4 personas ya han respondido, así que creo que podemos, nos faltan 48. Si pueden ahí responder esta encuesta, se los vamos a agradecer. Al final del webinar también vamos a tener otra encuesta, pero esto es algo que queremos ahora que ustedes puedan llenar para tener estas respuestas aquí en vivo. Muy bien, ya van 16 personas de 48 que ya han contestado. Ya casi llegamos a la mitad de las personas que han contestado. Estas encuestas son completamente anónimas, así que así como decía, creo que Lucha estaba hablando de ese ambiente seguro. Usted siéntase con la libertad de responder como usted guste, porque no sabemos quién está respondiendo a estas preguntas. Muy bien, ya van por 29 de 48. Vamos a dar un minuto más a ver si podemos completar todas las participantes. Ok, solamente faltan 15 personas para que puedan responder estas preguntas. Al minuto 4 cerramos. Mientras que usted va llenando, quiero que sepa que también va a estar recibiendo en su email la grabación de los 4 temas que estuvimos viendo. Así que espere eso allí en su carpeta de entrada. 20 segundos para terminar de contestar y entonces damos un cierre oficial a este webinar Mujer en Misión. 10 segundos. Bueno, gracias ahí producción. Ya pueden cerrar aquí. Voy a cerrar la encuesta. Y allá ustedes supongo que necesitamos
Creo que ahí les puede salir brevemente algunos de las respuestas. Y bueno, con esto, mis amadas amigas en toda Latinoamérica y el Caribe, damos por concluido este webinar Mujer en Misión. Esperamos que ustedes se hayan sentido inspiradas, equipadas, animadas, refrescadas para continuar cumpliendo esa hermosa misión que el Señor Jesucristo nos dio, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden todo lo que Él nos ha mandado, recordando que Él no nos deja solas. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Muchas gracias, que Dios les bendiga y desde Panamá se despide de ustedes María Elena. Un fuerte abrazo. La próxima espero que sea presencial. Las queremos mucho. Muchísimas gracias. Dios te bendiga, Mari. Bendiciones.